El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con los otros discípulos cuando se presentó Jesús resucitado. Ellos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él le respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaba de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees, porque has visto. Felices los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. En esta fiesta, sobre todo, especialmente cuando celebramos la fiesta de un apóstol, nos ayuda a nosotros a comprender cómo de verdad Cristo es esa piedra donde se edifica la iglesia. Nos recuerda también y nos hace referencia a la primera lectura a esa experiencia comunitaria, por lo cual también es una experiencia que Pablo usa la metáfora del edificio para que en nuestro comprender nosotros nos demos cuenta también cómo la iglesia viene edificada o se va edificando también, porque nos habla de cimientos, nos habla de columnas y la piedra angular. Esa piedra por el cual también queda edificada, dice, la vida de la iglesia, la vida de la comunidad. Por eso es importante también que al celebrar una fiesta de un apóstol, en este caso la fiesta de Santo Tomás Apóstol, nosotros nos ayude a comprender de verdad la importancia que tiene para nuestra vida comunitaria, como también los roles en esa comunidad son tan importantes. Y son tan importantes porque nos dice San Pablo hoy en la primera lectura: ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes. Quiere decir, nosotros ya no somos personas que podemos quedarnos fuera de esta realidad. Y hablo en sí de la experiencia comunitaria, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes, dice, están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. Importante que nosotros nos demos cuenta cuál es especialmente nuestro rol y nuestro lugar en esta experiencia comunitaria. Que lo redescubramos si a lo mejor hemos perdido el sentido de esa experiencia comunitaria. Que no nos sintamos ajenos a esa experiencia comunitaria. Que nosotros no nos abanderemos en una situación que ya para nosotros no es posible, que en estos tiempos, digamos, que todavía no conocemos. Por eso, de eso nace, y de esa experiencia nace también el ser capaces de vivir esta experiencia comunitaria, para que nosotros vayamos a saber comunicar y anunciar, como nos dice hoy el Salmo: vayamos por todo el mundo y anunciemos el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tengamos esa capacidad de poder nutrir nuestra experiencia de fe
nuestra experiencia de ser edificados en Cristo para después comunicar y anunciar esas verdades que para mi experiencia de fe han sido verdades que también tienen que ser comunicadas y con mayor razón saberlas anunciar. Ahora, en esa experiencia que el Evangelio nos narra del apóstol Tomás, muchos hasta el día de hoy se siguen quedando en esa dicotomía que para mí a veces es más una justificación. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros a veces nos identificamos con la incredulidad de Tomás. Y para mí creo, y no es que signifique que esto sea un dogma de fe o una constante de una conciencia razonable de la fe, pero creo que nosotros no podemos seguirnos escondiendo en la figura del incrédulo. Porque hubo una experiencia que hoy existe también en la tendencia de muchos cristianos, y es especialmente esa tendencia incrédula que a veces nos justifica para no comprometernos. Y esa es la tendencia incrédula que muchos cristianos en estos tiempos actuales viven. Esa experiencia que les justifica decir, no, es que mi experiencia de fe, pero es una justificación. ¿Y por qué es una justificación? Porque nosotros mismos sentimos desconfianza de esa experiencia de fe que todos tenemos que tener. Hoy el Evangelio nos introduce en esa realidad y nos hace conocer también esta tragedia de fe que muchos vivimos. Y digo que muchos vivimos porque nos hemos quedado solo y creemos que nos basta escuchar discursos muy elaborados y quedarnos solo con esa práctica de repetir lo que hemos escuchado. Y es lo que pasa hoy en el Evangelio. Los discípulos le comunican a Tomás una verdad, pero Tomás no la cree. Y no la cree porque sea un hombre que le hace falta la fe. Recordarán, sobre todo especialmente en el Evangelio, cuando Pedro le dice a Jesús, no vayas a Jerusalén, porque allí te quieren matar. Jesús les explica y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tiene que cumplirse lo que está anunciado por los profetas, lo que en sí de verdad encierra mi misión, dice Jesús. Y les explica a sus discípulos. Y Pedro y Tomás es uno de los que dice, vayamos nosotros también a morir a Jerusalén. Se siente impulsado por las palabras de Jesús para poder vivir esa experiencia. Entonces, nosotros, queridos hermanos, no nos tenemos que quedar, porque para mí creo que es una tragedia de fe de quedarnos solo con escuchar. Qué bonito habla el predicador, el obispo, el sacerdote. Qué bonito, ¿verdad? Y es verdad que incluso nosotros hasta repetimos esas palabras y las hacemos propias y las hacemos nuestras, pero tenemos que darnos cuenta que eso no lo es todo. Nosotros tenemos que propiciar especialmente ese encuentro personal con Jesús. Y a la vez de propiciarlo, tenemos que ser conscientes de favorecerlo. Y favoreciendo ese encuentro personal con Jesús, ya no tendremos la certeza de ser y identificarnos con la incredulidad de Tomás, sino que más bien nosotros hablaremos de la experiencia real que hemos tenido en Jesús y la sabremos comunicar a los demás. La sabremos anunciar, la sabremos comunicar a aquellos hermanos que de verdad, favoreciendo esa experiencia de encuentro personal con Jesús, yo también vivo esa capacidad de darme cuenta que esa experiencia real con Jesús, para mí y en mi vida cristiana, es vital. Así que yo creo de que tenemos que quitarnos esa muletilla de seguirnos identificando con la incredulidad de Tomás, porque Tomás, una vez que ve al Señor, no lo hace porque sea un hombre de que no tiene fe, sino porque a lo mejor la comunidad también, de la que hemos hablado en la primera lectura, no ha sido capaz de reforzar lo que le dicen
a aquel porque de verdad la experiencia de Jesús se ha quedado solo en escuchar y repetir. Pero Tomás quiere ir más allá. Hasta que yo no vea y haga una contactación de la realidad, no seré capaz de poder concretar en mí esa experiencia real de Jesús. Por eso es necesario, queridos hermanos y hermanas, que nosotros no nos quedemos en esa tragedia de nuestra fe. Escuchar y repetir. No se trata de eso. Se trata de que tengamos claros estos dos elementos para que en esa experiencia nosotros, de encuentro personal con Jesús, de esa experiencia real de encuentro con Jesús, no cualquier doctrina venga a engañarme y venga a embozarme o me seduzca, porque a veces lo que nos hace falta es una fe sólida, una fe que no nos justifique constantemente para no comprometernos. Y ojalá que ninguno de nosotros estemos en ese momento. Ojalá que nosotros estemos en el momento de esa experiencia real de Jesús en mi vida. Que no necesito pruebas, que yo sé que como bautizado me implico de verdad en vivir en comunidad, en anunciar lo que también es importante para la propagación de la fe. Hoy el Evangelio nos regala a nosotros esa constante. Sobre todo los discípulos que le dicen a Tomás, el Señor ha resucitado. Tomás que pide las pruebas para favorecer esa experiencia real de encuentro con el Señor, pero sobre todo nos lanza a nosotros a que la evangelización que nosotros llevamos a cabo en nuestra comunidad sea una evangelización que también venga a propiciar ese encuentro de los demás, que yo también he tenido en mi experiencia de encuentro con el Señor, esa experiencia real con Jesús. Y esa es la labor, y esa es la misión que todos nos toca asumir. No quedarnos, yo soy como Tomás. Hemos quedado en esa figura idílica de Tomás en el no creer, que a veces nos justifica y nos tiene encerrado en el miedo que nos paraliza para no poder comprometernos con la misión que tiene que propiciar en los demás ese encuentro personal con Jesús. Por eso hoy Jesús se deja tocar, y al dejarse tocar transforma la incredulidad. Y al dejarse tocar, dice hoy el Evangelio, el que es incrédulo revuelve a ese camino de ser verdadero creyente, de darse cuenta que mi experiencia es de creer en Cristo. Y es lamentable, como les digo, que nosotros nos quedemos solo, como se lee, y muchos Twitter, en Facebook, siguen algunos hermanos identificándose con la fe del incrédulo. Pero hoy el Señor se deja tocar por ti. Y al dejarse tocar por ti, es que el Señor quiere también que en ese momento de encuentro real con Él, vivamos ese serio proceso de conversión. Un serio proceso de conversión que es, sobre todo, ser un verdadero creyente. Y ese verdadero creyente es lo que, con las palabras que hoy termina el Evangelio, porque encierra el propio milagro de la conversión, incluso personal, que todos nosotros hemos tenido, y de esa conversión también comunitaria, pero sobre todo lo vemos hoy en el Evangelio cuando Tomás reconoce al Señor como su Dios y como su Dios. Y las palabras de Jesús encierran sobre todo: ahora crees porque has visto. Felices ustedes y yo, que hoy creemos sin haber visto, que hemos recibido esta fe por una transmisión
y una sucesión apostólica, y que tenemos que ser conscientes de aún no haber visto al Señor. Creemos que mi encuentro personal con Él, que es real, es el verdadero gozo de nuestra conversión personal. Y ya nosotros no dudamos, ya nosotros no somos desconfiados de la fe, sino que hemos sido capaces de vencer la desconfianza con su misericordia. Queridos hermanos y hermanas, que en este día que celebramos a Santo Tomás Apóstol, ojalá que nosotros durante el día nos detengamos, sobre todo especialmente, a hacer una memoria agradecida. ¿En qué momento el Señor me llamó? ¿En qué momento yo también propicié el querer escucharle de lo que a mí me estaba pidiendo? Y ojalá que al final del día sea una oración de acción de gracias que podamos hacer y decirle: gracias, Señor, porque aún no teniendo esa experiencia del apóstol Tomás, he pasado de la desconfianza, de la duda, a creer en ti. Porque he vivido, aún en momentos de duda y desconfianza, mi proceso de conversión por haberme dejado tocar por ti y poder tocar tu cuerpo, que para mí es vida y es mi mayor experiencia de fe que hoy tengo, y que sea decirle: gracias, Jesús. No soy el incrédulo, sino soy el creyente, el que quiere asumir en su vida la misión de la iglesia y propiciar mi encuentro comunitario con el hermano. Y así nosotros podamos también hacernos cargo de la misión de la iglesia que todos tenemos que saber llevar, anunciar y comunicar para propiciar en la evangelización un encuentro de aquel hermano con Cristo resucitado. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.